la quieren, porque todavía no me han habilitado sistema, así que por el momento es la única forma que puedo pasarles bajo la lista que yo he armado. Bueno, vamos a la clase. ¿Pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, doctor. De maxilares. Sí. Bueno, el tema de ahora que vamos a avanzar es acerca de las infecciones maxilares y perimaxilares. Es un tema extremadamente largo, lo voy a dividir en dos clases. Ahora solamente vamos a ver las infecciones odontogénicas y la angina de Ludwig. En la otra vamos a ver las linfadenopatías y los flemones y los adenoflemones. Entonces, comenzando, bueno, todo lo que son infecciones odontogénicas quieren decir que son las infecciones que vienen por, ya repitiendo un poquito, las infecciones que vienen del diente, ¿no? Entonces vamos a ver las vías a través de las cuales pueden producirse infecciones a nivel del maxilar inferior, superior o del espacio submandibular, que esas son las más complicaditas. Entonces, aquí está una imagen que me gustó acerca de las infecciones odontogénicas. En la cual se puede ver el tema de dónde van a comenzar las infecciones odontogénicas. Inicialmente puede comenzar a través de una caries en el diente, como pueden ver en la imagen A. Ahorita un segundo, voy a sacar el láser. En la imagen A, esperen un segundito, lo voy a ingresar a sus compañeros. Ya. En la imagen A podemos ver de dónde pueden venir las colecciones purulentas. Pueden venir de las caries, de una infección pulpal y de una infección periapical. Las caries, bueno, ya saben las que son del diente, las de la infección pulpal son de la pulpa del diente y las periapicales son la de las raíces, son los abscesos que se forman en las raíces. Las áreas por donde puede coleccionar pus son estos espacios que están entre la encía y el diente y que pueden coleccionar pus y pueden ocasionar reabsorción del diente, del hueso. Si hay reabsorción del diente o del hueso, hay una liberación del diente con la posterior pérdida de la pieza dentaria o que se esparza a través del hueso maxilar la infección. Ya vamos a ver más adelante con más detalle. O la tercera, que puede ser la infección pericoronal, que en las muelas del juicio especialmente, que ya vamos a ver también. Entonces, esto puede producir una siembra bacteriémica a nivel de las válvulas cardíacas, dispositivos protésicos y un mayor riesgo de enfermedad coronaria y eventos cerebrovasculares. Esto más que todo por las características del drenaje venoso que tiene la cara. Por eso le dije que era muy importante identificar bien todo lo que es los drenajes, los nervios, porque básicamente ya van a ir viendo en todos estos temas, es fundamental conocer bien la anatomía. Entonces, ¿qué son las caries? Las caries pueden ser causadas por químicos de los gérmenes acidógenos que destruyen los tejidos duros dentales, que son el esmalte. Son fundamentalmente streptococos y lactobacillus, que se encuentran formando parte de la bioplaca dental. La pulpitis es causada por la progresión de una caries. Bueno, cuando se ha perdido el esmalte, esa parte dura, ese tejido duro que tenemos por encima de los dientes, puede haber una progresión de la caries
o de una enfermedad periodontal, si bien puede ser por vía retrógrada desde la infección periapical, o sea, desde la raíz facial a la pulpa, y en la fase inicial, la lesión mínima del tejido pulpar causa una hiperemia pulpar reactiva y localizada. Básicamente se torna rojo, es lo que se ve cuando decimos estas caries en olla, que tiene unas caries de olla, en el que se ve un tejido rojo por dentro. Esa es la pulpa que está hiperémica y que causa mucho dolor, que ya vamos a ver en la clínica. Y el absceso periapical cursa con la inflamación de los tejidos periapicales que ocasionan una clínica de dolor sordo bien localizado referido al diente afectado. ¿Por qué? Porque ahí está el nervio específicamente del diente. Entonces, ¿qué complicaciones pueden haber de estas infecciones? Puede haber infecciones del espacio orofacial y pueden haber infecciones del espacio perifaringio. Eso lo vamos a ver ahorita. La principal complicación en las infecciones de la boca, de los dientes, odontogénica, hace que el paciente tenga trismus. El trismus no es nada más que la imposibilidad de la apertura del maxilar inferior por un aumento de la presión o la infección de los músculos de la masticación, el macetero y el pterigoideo, o la afectación de la rama motora del trigémino. Con esa inflamación puede producirse una inflamación también de la rama motora del nervio trigémino y producir una contracción muscular del macetero y del músculo pterigoideo, que son músculos masticadores. Y por vía intracraneal puede causar una meningitis purulenta, un empiema subdural, o si es en el espacio perifaringio, puede producir obstrucción de las vías aéreas respiratorias, una mediastinitis necrosante fatal, y es terrible el cuadro infeccioso. Entonces, las infecciones del espacio orofacial pueden implicar la bucal, la submentoniana, masticador, canino y los espacios infratemporales. Por eso era la importancia de conocer todos esos espacios submaxilares que les había mencionado en las clases de anatomía. La ubicación de la infección espacial puede ayudar a reconocer qué diente infectado es subyacente. Ya les voy a mostrar más o menos por dónde van las vías de drenaje de la pus para identificar el tipo o el diente que es afectado. Si no se reconocen o no se tratan estas infecciones, son potencialmente graves, pueden llegar a ser mortales. Hay muchos pacientes que han fallecido simplemente por una caries. Y suena chistoso que en pleno siglo XXI una persona fallezca por falta de tratamiento dental, por una caries, ya que pueden diseminarse contiguamente a los espacios faciales más profundos, como el espacio submandibular, faringio lateral y retrofaringio o la vaina carotídea. El espacio subbucal y submentoniano, que son los que surgen de los premolares mandibulares o maxilares, y los molares, tienden a extenderse en dirección lateral o bucal. La infección del espacio bucal se diagnostica fácilmente debido a que hay una hinchazón marcada en la mejilla con trismus mínimo y con síntomas sistémicos. Solo cuando han visto las infecciones de alguna muela, que se aumenta de volumen a nivel de donde está la muela afectada. En los espacios caninos e infratemporales, la afectación de los incisivos superiores y los caninos pueden provocar una infección en el espacio canino, que se manifiesta como la hinchazón del labio superior, de la fosa canina, que es esta, y con frecuencia los tejidos periorbitarios. Ahí puede haber un edema facial que comprometa por la afección de estos dos grupos de dientes, que son los incisivos y los caninos. Entonces, aquí está lo que les decía. Las rutas de propagación de infecciones orofaciales o de tipo odontogénico. La propagación ocurre a lo largo de los planos de menor resistencia. Como pueden ver en el panel superior, que es la imagen A, en la sección coronal de la región de los primeros molares, que es el antro maxilar, que es acá,
la cavidad nasal, que es acá, pueden ver el etmoides, por ahí puede diseminarse las infecciones. La placa palatina, que es esta, por donde pasa lo que llamamos el paladar duro por la parte posterior. El espacio sublingual, que es este, por debajo de la lengua, también por ahí puede, si se fijan, las vías de diseminación pueden venir de la muela al espacio sublingual, por encima del músculo milioideo, y por el espacio submandibular, que es acá, que es básicamente por debajo del músculo milioideo. Dependiendo por dónde suba, es la clasificación. Evidentemente, si hay una infección en el espacio sublingual, habrá un aumento de volumen por debajo de la lengua con posterior cambios de coloración. Y si es en el submaxilar, cuando está por debajo del músculo milioideo, la masa eritematosa aparecerá por debajo del maxilar inferior. La presentación intraoral con infección que se extiende a través de las placas dentro de la unión del músculo buccinador. El buccinador es el cachete. En estas placas se puede ver, esto es como si hubiéramos cortado la cara de forma coronal. Y la presentación extraoral del espacio bucal con infección que se extiende a través de las placas bucales afuera de la unión del músculo buccinador. Esto quiere decir en el espacio, en el subcutáneo del cachete, de la mejilla. Y en el panel inferior, que es en este corte lateral, podemos ver que una de las formas de propagación de las infecciones orofaciales son los ápices del diente afectado. Cualquiera de los dientes que se encuentren afectados son los ápices. Que sobre el músculo milioideo con una extensión de la infección al espacio sublingual que ya habíamos mencionado arriba. Y en el B son los ápices del diente afectado por debajo del músculo milioideo con diseminación de la infección al espacio submandibular. Entonces, hay una imagen de un corte anatómico coronal de la cara, que era lo que les mencionaba. Estas son las vías de propagación del maxilar inferior y estas son las vías de propagación del maxilar inferior. Como los pueden ver, es exactamente la misma representación, un poquito más fácil de reconocer en este corte coronal. Entonces, el diente puede pasar al espacio del diente o periapical, del absceso periapical, puede pasar al espacio sublingual, puede pasar al espacio submandibular, puede pasar al espacio submucoso, que es vestibular, que es por detrás del buccinador, y al espacio geniano, que es esta parte. Esta es la lengua y este es el músculo milioideo, que básicamente nos haría un eritema por debajo del mentón. Y de los dientes superiores, la vía de diseminación son el espacio del seno maxilar, pueden infectar todo lo que es el seno maxilar, pueden afectar el espacio geniano, que es básicamente acá en la parte geniana, y el seno, el espacio submucoso palatino, que es este del paladar duro. Y con eso nos da un grado de severidad. Entonces, acorde a dónde se está expandiendo la infección, nos da un grado de severidad, que esta es una escala de severidad según los espacios anatómicos comprendidos. La escala de severidad de grado 1, que implica que haya un riesgo leve para la vía aérea o estructuras vitales, bueno, entonces son los que afectan los huesos maxilares, el superióstico, submucoso vestibular, geniano y submucoso palatino.
Está 2, que es riesgo moderado para la vía aérea y estructuras vitales. Están el submandibular, submentoniano, sublingual, pterigomandibular, submaseterino, temporal e interpterigoideo. Y la escala de severidad número 3, en la que sí existe un riesgo severo de compromiso de la vía aérea y o estructuras vitales, son los que está afectado el pterigofaringio, el retrofaringio, pterigopalatino, pretraqueal. Y el 4, en el que hay un riesgo extremo de la vía aérea, que ya vamos a ver en la angina de Ludwig, es una escala de severidad número 4, que puede haber afectación del mediastino, intracraneal y paravertebral, con consiguiente fallecimiento del paciente. Entonces, ¿qué protocolo estos señores propusieron, Peterson y colaboradores? Propusieron un protocolo de 8 pasos para el manejo de las infecciones odontogénicas. Primero, como en toda enfermedad, hay que determinar la etiología y la severidad de la infección, según la clasificación que les acabo de mostrar. Evaluar los antecedentes médicos y sistema inmune del paciente, porque no es lo mismo un paciente con patologías previas y con inmunodepresión previa que un paciente inmunocompetente, ¿no? Entonces, decidir el lugar de atención, es lo que yo siempre les digo, siempre es bueno identificar si nuestro centro hospitalario tiene la capacidad y la capacidad resolutiva de esa patología. ¿Por qué? Porque si no la tiene, nosotros tenemos que evacuar al paciente o derivar al paciente a otro lado que corresponde. Tratamiento quirúrgico. Es importante un tratamiento quirúrgico lo más pronto y oportuno en las infecciones odontogénicas para evitar las complicaciones, que ya adelante les voy a avisar. Y soporte médico nutricional, como en todo, la hidratación, la medicación adecuada para un soporte médico y nutricional. ¿Por qué nutricional? Dirán ustedes. ¿Por qué? Porque el paciente, al tener afectada la boca, es muy probable, dependiendo del grado de severidad de la infección, es probable que no pueda ingerir alimentos por boca. Entonces, tal vez sea necesario hacer una colocación de alimentación parenteral o bien una colocación de una sonda nasogástrica para alimentación enteral a través de una sonda nasogástrica. Entonces, elegir y prescribir el antibiótico adecuadamente. Yo enseguida les voy a mostrar la gama de antibióticos flora bacteriana bucal. ¿Por qué? Porque esto es importante. Tenemos muchos problemas, especialmente con los colegas odontólogos, que bueno, sacan un diente o atienden a un paciente y simplemente les dan un antibiótico de gama baja, siendo del que ya tiene algún tipo de afectación de la que le acabo de mostrar. Y evaluar al paciente periódicamente, por supuesto, como cualquier paciente que tenga una enfermedad que pueda comprometer o que necesite control, hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo es la evolución de la enfermedad? La evolución de la enfermedad en la primera etapa es la inoculación, que dura de 2 a 3 días. Consiste en un proceso inflamatorio como cualquier infección de los espacios anatómicos comprometidos. Es de consistencia suave y levemente doloroso. Entre 2 a 5 días el proceso infeccioso se puede propagar de manera difusa, con consistencia indurada o pétrea, muy dolorosa la palpación, constituyendo un flemón o celulitis. La siguiente etapa, sobre los 5 días, es el absceso, donde se definen mejor los bordes y la consistencia central de la inflamación, que se hace más blanda y fluctuante. Y la etapa final, que puede ser la resolución mediante drenaje espontáneo quirúrgico o la muerte del paciente. Como ya les he dicho, una toma de decisión inadecuada puede producir la muerte del paciente por una simple caries dental, porque hay un compromiso de la vía aérea o la difusión del proceso a estructuras vitales: corazón, pulmones, cerebro y vía aérea, que son todas esas vitales. Entonces, ¿cuál es la complicación más grave que puede haber de esta infección odontogénica? Puede ser la osteomielitis de la mandíbula o del maxilar, de los maxilares. Entonces, ¿por qué se daría una osteomielitis? Habitualmente se da en personas que presentan inmunodepresión.
diabéticos, hipertensos, pacientes con VIH. Entonces pueden ocasionar una osteomielitis. ¿Qué es la osteomielitis de la mandíbula? Puede ser, es una variante clínica una variante clínica es la osteomielitis esclerosante crónica de Garré o la periostitis proliferativa que ocurre en niños y adultos jóvenes después de la infección periapical del primer molar mandibular. Es una forma no supurativa de osteomielitis y se caracteriza por tener una hinchazón localizada. Entonces, ¿por qué la mandíbula es mucho más susceptible a la osteomielitis? ¿Por qué? Porque las placas corticales del hueso son delgadas y el suministro vascular a los tejidos medulares es relativamente pobre. Y es rara generalmente, y generalmente hay una condición predisponente como una fractura compuesta, una irradiación, diabetes mellitus o la inmunodepresión. Entonces, aquí hay un cuadro más resumido, no se lo puede hacer, más entendible tampoco ya se los puedo hacer. Entonces, ¿qué hay? Las infecciones espaciales, el sitio de origen, si hay dolor, si hay trismus, hinchazón, disfagia y disnea o dificultad respiratoria. Cuando hay infección del macetero y del pterigoideo, habitualmente el origen son los molares y habitualmente los terceros molares o las muelas de juicio son las que ocasionan infección del macetero y el pterigoideo. ¿Hay dolor? Sí, es un dolor de leve a moderado. El trismus es marcado porque, como les había mencionado, cuando está afectado los músculos masticadores, el trismus es marcado. Hinchazón puede ser no evidente, ¿por qué? Porque es un absceso, una infección de planos profundos. Entonces puede ser que en la piel no sea tan evidente la hinchazón. Disfagia y disnea no hay, porque no comprometen la vía respiratoria. Cuando hay afectación del temporal, habitualmente pueden ser los molares maxilares inferiores, puede haber dolor, no hay trismus, hay hinchazón de la cara y órbita, no hay disfagia ni disnea. Cuando es bucal, habitualmente son los premolares y molares, puede o no haber dolor, puede haber o no trismus, habitualmente es la mejilla, esa característica cuando hay una muela infectada que se nos hincha la carita. El canino, estamos hablando de los espacios caninos, los caninos maxilares e incisivos, hay mucho dolor, más que cuando está afectado el macetero, no hay trismus y el labio superior y la fosa canina que es por acá, cerca de las fosas nasales, están inflamados. No hay disfagia ni disnea. El infratemporal, habría que buscar los molares maxilares superiores, poco dolor, sí existe trismus, hay hinchazón de la cara y de la órbita, pero de manera tardía, ¿no? Entonces, de manera tardía puede haber disfagia y puede haber disnea. ¿Por qué? Porque en estas zonas pueden entrar al espacio retrofaringeo y ocasionar compresión de la vía aérea superior. El submental son los incisivos mandibulares, hay mucho dolor, no hay trismus y hay un aumento de volumen o de la consistencia del mentón. Y así sucesivamente, se los dejo para que ya lo lean. Y de la faringe lateral hay todas las posibilidades, especialmente el posterior, que son los espacios de masticación. Hay dolor, hay trismus y habitualmente están en el ángulo de la mandíbula. Hay disfagia y puede haber disnea. Y si ustedes se fijan, el retrofaringio, que es el que le digo que puede pasar del infratemporal al retrofaringio, puede haber o no dolor, puede haber o no trismus, pero sí afecta a la faringe superior, y produce disfagia y puede producir disnea por compresión de la vía aérea superior. Y aquí hay un resumen bien bonito de qué ocasiona qué y con qué se puede solucionar el problema. La placa dental supragingival es eso que cuando no se cepillan 2 o 3 días le sale en el diente esa cosa gruesa que está habitualmente por los organismos causales comunes, son el Streptococcus mutans, otros estreptococos que son los anaeróbicos
y el Actinomyces spp. ¿Con qué se puede evitar, manejar? Se puede con la pasta de diente que contiene flúor 2 o 3 veces al día, barnices que contienen flúor y la clorexidina, enjuague bucal de clorexidina. Cuando se produce gingivitis por Streptococcus, Actinomyces sp y espiroquetas. Cuando es una gingivitis simple que no soluciona con las medidas higiénico-dietéticas, se debe utilizar, puede utilizarse penicilina G, ya no se utiliza tanto, sigue manteniéndose en la literatura, pero ya la penicilina G no está tan utilizada por tanta resistencia que hay. Amoxicilina más ácido clavulánico, ampicilina con sulbactam o clindamicina pueden ser útiles para la gingivitis. Cuando hay gingivitis ulcerosa necrotizante o úlcera aguda, es por Petrobella intermedia, Fusobacterium sp, Tannerelia forsythia, Treponema dentocoli y otras espiroquetas orales. En este caso, la mayoría son anaeróbicos, y ustedes pueden ver que se utilizan dos tipos de anaeróbicos, metronidazol, clindamicina y para gram positivos, que son la amoxicilina más ácido clavulánico y la ampicilina con sulbactam. Y la periodontitis agresiva o juvenil localizada de inicio temprano, pues está con el Actinobacillus, Actinomyces, la Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola y Prevotella intermedia. En este caso, hay que utilizar doxiciclina solo en pacientes de 8 años o más y metronidazol. Cuando hay infecciones odontogénicas del espacio profundo, cuando son inmunocompetentes, eso quiere decir que no hay una patología de base que comprometa la inmunidad, están producidas por el Streptococcus viridans, Peptostreptococcus, bacteroides sp y otros anaeróbicos orales. En este caso hay que darle, como los cocos son gram positivos, hay que darle que cubran gram positivos y hay que cubrirlo con medicamentos para los anaeróbicos, que son el metronidazol y la clindamicina. La penicilina G, la ampicilina sulbactam y la cefotaximas, cefoxitina son para gram positivos. Y en inmunocomprometidos está el viridans, otros estreptococos, el peptostreptococo, bacteroides sp, otros anaeróbicos orales, al igual que los inmunocompetentes, pero en este caso aparecen los bacilos gram negativos facultativos, que está incluida la Pseudomonas aeruginosa. Entonces podemos tener una colonización de gram negativos, gram positivos, anaeróbicos. Entonces en inmunocomprometidos debemos ser más agresivos con la medicación antibiótica, en el cual aquí sugieren piperacilina, tazobactam, imipenem con cilastatina, meropenem, cefepime, más clindamicina, metronidazol. En el caso de la piperacilina, tazobactam, imipenem y meropenem, cubren los anaeróbicos, pero algunos médicos, algunas escuelas indican de que habría que adicionarle sea metronidazol o clindamicina a esta terapia para potenciar más que todo el efecto anaeróbico. Y pueden utilizarse ciprofloxacina más metronidazol, que este es el esquema inicial de tratamiento acá, por lo menos en el hospital en el que trabajo. ¿Por qué? Porque es fácil de conseguir, está en el seguro la ciprofloxacina metronidazol y es económico. ¿Cómo se hace diagnóstico? Los diagnósticos básicamente son clínicos, como ya les he mencionado toda la clínica anterior, y el diagnóstico laboratorial que se basa en base a cultivos. Nosotros debemos identificar qué tipo de bacteria es el que está afectando o que está ocasionando esa infección, y es necesario que se excluya la flora oral normal durante la recolección de muestras. Es deseable la aspiración con aguja de la pus. Si es que hubiera ya un flemón o un absceso ya bien formado, sería mejor obtener la muestra de dentro de la lesión para así tener una bacteria o un cultivo más fiable, más que del hisopado, de la toma de la cavidad oral.
Las muestras deben transportarse inmediatamente en condiciones anaeróbicas. ¿Por qué? ¿Por qué anaeróbicas? Porque la mayoría son bacterias anaeróbicas. Entonces, tenemos corto tiempo y hay que hacer los cultivos en condiciones anaeróbicas. La tomografía es utilizada. Una radiografía panorámica o periapical puede revelar la extensión de la periodontitis avanzada y la presencia de un absceso periapical. La tomografía es particularmente sensible para las estructuras óseas y sigue siendo la modalidad de elección para la evaluación de la mayoría de las infecciones odontogénicas, especialmente esas que ya están avanzadas, que ya tienen compromiso de varios espacios. La tomografía de cara es la más sensible para poder hacer una evaluación y un estudio adecuado. La radiografía lateral de cuello puede mostrar compresión o desviación traqueal, que solamente son sugestivos, puede ser que no haya, y puede evidenciarse la presencia o no de gas dentro de los tejidos blandos o micróticos. En las infecciones retrofaringeas que ya les había mencionado, puede haber en la lateral, puede determinar si la infección se encuentra en el espacio retrofaringeo o en el espacio prevertebral. Que ya son eso, si encontráramos ese tipo de lesiones, ya estaríamos hablando de gravedad. Y la gammagrafía ósea con tecnesia utilizada con la combinación de glóbulos blancos, un sueño para Bolivia en realidad, realizar esas cosas, porque no tenemos la tecnología, no tenemos los recursos, no tenemos nada de esas cosas. Simplemente se los doy para la identificación de la osteomielitis si es aguda o crónica. Pero muy difícilmente hay en el país, en Santa Cruz, hay que hacer cola y sacar cita en 3 semanas o 4 semanas para poder hacerse ese estudio. Tratamiento. Son en base a tres pilares, por eso se los he puesto. El tratamiento, inicialmente hay que eliminar el foco etiológico, más vaciamiento quirúrgico de los espacios anatómicos comprometidos con la instalación de un drenaje adecuado y el inicio de antibiótico-terapia. ¿Qué quiere decir? El diente afectado, el diente que está dañado, tiene que ser eliminado, además de ser drenado todo lo que se encuentra comprometido y hacer la elección adecuada de un antibiótico. El foco dental causal debe ser identificado en base a hallazgos clínicos e imagenológicos. Y la eliminación de la causa mediante la extirpación pulpar de bridaje, eliminación de tejido necrótico o la exodoncia de los focos dentales se debe de realizar lo más pronto posible. Evidentemente, porque si lo mantenemos el foco, aunque hagamos 1000 drenajes, nunca va a mejorar el tema de la infección. Va a seguir propagándose la infección. Entonces, acá yo hubiera querido que me hubieran enseñado esto yo lo aprendí en la residencia, se los comparto a ustedes, es los abordajes que se deben hacer según el tipo de lesión, ¿no? Entonces, el A, que es el abordaje submentoniano, es para cuando hay colecciones en el espacio submentoniano, que pueden ser por los incisivos, los caninos, o de los premolares o del primer molar. El B, que es el abordaje para el espacio submandibular, submaceterino, pterigomandibular y sublingual, que es la incisión de 1.5 más o menos del borde de la mandíbula. ¿Qué quiere decir? Más o menos un dedo por debajo del borde de la mandíbula. Ustedes tocan el borde del maxilar inferior y hacen un corte a 1.5 centímetros más o menos. Muchas veces le va a tocar. ¿Por qué? Porque van a estar en una provincia, van a estar lejos y hasta que puedan transportarlo y si no hacen el drenaje, puede afectar los planos más profundos y el paciente fallecer en pleno transporte. Entonces es importante que sepan los drenajes de estas cositas. El punto C es el abordaje para los espacios pterigomandibular y retrofaringeo. Este es importante porque este es el que les puede salvar la vida al paciente y salvarles a ustedes la carrera. Se debe hacer a 2 centímetros del ángulo del maxilar inferior. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a menos y hacemos la introducción de pinzas, podemos encontrar la rama del maxilar, ¿cómo es? Del nervio facial y hacer un daño del nervio facial. Entonces, ese es el asunto. El espacio el espacio D es el abordaje para los espacios
retrofaringeo y pterigofaringeo. Entonces, se puede hacer inclusive una incisión mixta entre la C y la D, en la que se introduce una pinza por el subcutáneo y se puede hacer llegar a ambos lados para un drenaje de mayor calidad. Eso ya dependiendo del tipo de infección. El E es el abordaje, este E es el abordaje para los espacios temporal, interpterigoideo y pterigopalatino submaceterino. Cuando hay un edema facial hay tantas cosas que pueden pasar. Esa es la incisión. Y el borde anterior este es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, para poder ubicar dónde se va a hacer el corte D, es dentro del borde del anterior del músculo esternocleidomastoideo, no por fuera, porque si no nos vamos a ir a otro espacio. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda que tengan. Doctor, buenos días. Buen día. ¿Cuánto tiempo se puede? Bueno, yo tengo, bueno, he sabido de un caso donde tuvo una infección dental y a Ajá, los menos 3 días ya falleció. Entonces, sí. ¿cuánto tiempo tendría yo para que evolucione esta infección? Habitualmente eso es en horas. Cuando hay ya el compromiso de alguno de esos espacios, por eso le digo, depende mucho y les he mostrado, voy a ir para allá atrás, un ratito. Aquí les estaba mostrando, depende de estas escalas de severidad, dependiendo qué espacio está afectado, porque no es lo mismo que esté afectado lo que es el mentón, lo que es el cachetito, no es lo mismo a que esté afectado el espacio retrofaringeo ya, ¿no? Entonces uno se va a dar cuenta que ahorita ya les voy a mostrar en angina de Ludwig, la clínica de la angina de Ludwig, porque habitualmente la mayoría de las personas que fallecen acá es por anginas de Ludwig. Hay un compromiso de la vía aérea respiratoria o hay una diseminación hacia el mediastino. Entonces, habitualmente eso en horas, no hay mucho tiempo. Entonces, cuando uno identifica una persona que está con un aumento de volumen, si es algún familiar, algún amigo, algún conocido, hay que sugerirles de que vaya al hospital inmediatamente. ¿Por qué? Porque puede ser completamente. Peor si les dice que, ay, me cuesta tragar, estoy tosiendo, me cuesta respirar, es aún peor. La evolución de las infecciones odontogénicas son en cuestión de horas. Hay personas que no llegan y no aguantan más de 3 horas. Hay que hacerles traqueostomía, hay que hacerles varias cosas para mantenerlos vivos. Gracias. ¿Alguna otra Buenos persona? días, doctor. Buen día. Doctor, yo estaba leyendo un artículo esta semana y hablaba que la mayoría de las personas que tienen cárie, problemas dentarios, elas vão sofrer futuramente problemas cardiovasculares. E que a maioria das pessoas que têm problema dentário tem problema de coração. Exactamente. Ahorita le voy a mostrar por qué. Porque hacen émbolos. Porque hacen émbolos de sépticos, lo que produce una endocarditis, ¿no? Produce endocarditis. Entonces, o pueden afectar lo que es el mediastino y producir también afectaciones cardíacas. Gracias, doctor. ¿Alguien más para continuar? Doctor, buen día. Buen día. En un caso, digamos que estemos en el campo y venga un paciente con una muela bien inflamada, que propiamente se pueda ver un acceso ahí, y que digamos que no, que haya él tomado un medicamento, digamos, y que no le haya pasado el dolor.
¿Y será que nosotros podemos proceder a hacer, este drenaje para liberar esa presión que tiene? Y así, Depende mucho, depende mucho. Si no hay otra opción, no hay posibilidades de poder sacarlo, hay veces que están demasiado lejos, sí. Si existe la posibilidad de poder evacuar a ese paciente, no lo toque, evacúelo, inicie el tratamiento endovenoso, dosis de ataque de antibióticos endovenosos, les he mostrado ya, no son muy difíciles esos antibióticos de conseguir en campo. La clindamicina sí, pero el metronidazol hay en todos lados y la ciprofloxacina en todos lados hay. Entonces, inicie el antibiótico, si es que no lo puede evacuar, sí, y usted ve que es necesario hacerle la evacuación porque, o el drenaje, sí, pero si no, si es fácil la evacuación, es posible la evacuación, mejor derívelo, iniciándole sí ya sus antibióticos. ¿Por qué? Porque créame, el simplemente ponerle antibióticos de amplio espectro a dosis de ataque, el paciente retrasa el proceso severo por lo menos unas horas, ¿ya? Pero como le digo, si usted ve que hay afectación, está lejos todavía, no sé, digamos, Baures, que se demora como unas 12 horas, 11 horas en llegar a Trinidad, en el mejor de los escenarios, y ve que ya hay afectación del espacio y encuentra una zona fluctuante, siguiendo estas recomendaciones de dónde realizar las incisiones, con seguridad que le van a salvar la vida. Pero si, como les digo, si es fácil, están en San Ignacio y lo quieren traer, pues tardan una hora, no va a pasar nada. Doutor, essa dose de ataque poderia ser um antibiótico, vamos dizer, um antibiótico, com a dexametasona e o metronidazol? Se puede poner dexametasona, pero dependiendo del estado séptico. La dosis de ataque, a lo que me refiero con dosis de ataque, hay dosis estándar en los antibióticos y dosis de ataque, lo que hace que nuestro nivel plasmático del medicamento llegue lo más rápido posible a su pico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la ciprofloxacina, su dosis regular endovenosa son 200 miligramos, pero una dosis de ataque es de 400 miligramos. Eso nos va a dar niveles plasmáticos altos de manera rápida a nivel del sanguíneo, pues, ¿no? Entonces, igual el metronidazol, la dosis de ataque es 1,5 gramos. ¿Qué quiere decir? Son tres bloques de metronidazol por día. Entonces, esa es una dosis de ataque. La dosis de ataque en cualquier medicamento es la dosis máxima que se le puede dar a un paciente para llegar a un nivel plasmático alto para que así pueda empezar a combatir. Acuérdense que lo que les dije, actualmente se dan en zonas, porque por eso mismo se da en el maxilar inferior más que en el superior, porque en el superior hay una buena irrigación, hay un buen drenaje venoso. En el maxilar inferior la irrigación sanguínea es más pobre que en la parte superior. Entonces, por eso es que se favorece el crecimiento y la expansión de las infecciones, más que todo en el maxilar inferior. Entonces, si se dan cuenta, si es más pobre la irrigación en el maxilar inferior, los antibióticos, si lo ponemos a dosis iniciales, no vamos a tener el pico plasmático para que impregne el hueso y la infección va a continuar. Gracias. Bueno, vamos a continuar a una entidad que es una complicación de las infecciones odontogénicas, que es la angina de Ludwig. La angina de Ludwig constituye la infección de los espacios sublingual, submandibular, submentoniano, bilateral. Eso es importante que se lo memoricen porque vamos a ver en la siguiente clase que hay uno que es muy parecido pero no es igual, que es un adenoflemón, que no es lo mismo. Entonces, es bilateral y concomitante. ¿Qué quiere decir? Que al mismo tiempo aparece bilateral.
Es un edema indurado muy doloroso que afecta bilateralmente al espacio submandibular y el cuello por encima del hueso yoides. ¿Cuál es la causa? Como ya les había mencionado, el 70 al 90% de todos los casos de angina de Ludwig derivan de un foco odontogénico, especialmente abscesos del segundo o tercer molar y de abscesos parafaringios o periamigdalinos, que lo vamos a ver en la siguiente clase, esto de los abscesos parafaringios y periamigdalinos. Entonces, pregunta de examen es esta, por si acaso, chicos pericos. ¿De dónde viene o cuál es la causa principal de eso? También se han observado después de fracturas mandibulares, laceraciones del piso de la lengua, cuerpos extraños, piercing, linfadenitis y cialoadenitis submandibular, que también lo vamos a ver la próxima semana. Pero si ustedes ven, es menos del 10% que sucede por estas cosas. Más que todo se producen por esto. Abscesos del segundo o tercer molar, abscesos parafaringios o periamigdalinos. ¿Cuál es la clínica? Aquí pueden ver una gran tumefacción con elevación de la lengua. Es la principal clínica. ¿La ven? Que no puede la lengua ahí. Y aquí hay una tumefacción grande en el cuello, que pareciera que, que la persona o varón o mujer es gorda, que tiene el cuello aumentado de tamaño. La lengua está aumentada de tamaño que protruye la cavidad bucal, produciéndose una voz gangosa con una imposibilidad de articular la palabra. ¿Por qué? Porque está haciendo una compresión sobre la laringe, entonces no permite que las cuerdas vocales cumplan su función, ¿no? El trismus está presente en la mitad de los casos, o sea, puede haber trismus o no. La respuesta inflamatoria sistémica en forma de fiebre, taquicardia, taquipnia, leucocitosis y con neutrofilia. Esa es la presentación clínica. Más que todo, la lengua aumentada de tamaño que protruye la cavidad bucal, el cambio de la voz, la gran tumefacción en el cuello y el trismus que puede o no estar presente. Y signos de inflamación, signos de respuesta inflamatoria sistémica, del SIRS. Entonces, aquí hay imágenes en las que ustedes pueden ver en esta imagen. Hay una gran tumefacción bilateral. Hay una gran tumefacción bilateral, si ustedes se fijan, abarca casi toda la región cervical y extendiéndose aquí abajo, hacia todo el cuello. Y en este caso hay un aumento de volumen severo en la región submentoniana, submandibular, lateral, ¿no? Aquí pueden ver, pero no afecta la región cervical. Pero si ustedes pueden ver, la lengua está protruyendo de la boca. ¿Qué complicaciones puede tener la angina de Ludwig? Primero, mediastinitis aguda, altamente mortal. Empiema pleural, no es nada más que pus en la cavidad pleural. Puede producir trombosis yugular, puede producir neumonía aspirativa. ¿Por qué? Porque también dentro de la angina de Ludwig puede empezar a drenar hacia cavidad oral, hacia la cavidad bucal. Entonces, ese absceso puede ser inclusive retrofaringio y fistulizarse y producir una neumonía aspirativa. ¿Por qué? Porque está aspirando la pus que está saliendo. Lo que había mencionado y preguntó, puede producir una pericarditis purulenta, absceso pulmonar, puede producir necrosis lingual de tanta compresión a nivel del piso de la lengua, puede cortar la circulación de la lengua y producir una necrosis de la lengua, bacteriemia, que es sepsis, y edema de glotis con riesgo de asfixia, que es la complicación más temida y que a veces hay que tomar decisiones drásticas para poder solucionar el problema. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico clínico es de extrema importancia. Ustedes han visto estas imágenes anteriores con un aumento de volumen a nivel cervical. Ese casi nos va a dar el 90% del diagnóstico. El estudio de elección para este problema es la tomografía computarizada de cuello, ya que permite observar la extensión en los espacios del cuello. Yo les había mencionado, ¿no?, que había una fascia cervical superficial y una fascia cervical profunda, que esa es la paravertebral. Entonces,
nosotros tenemos que ver, con la tomografía nos permite observar hasta qué parte está dañado. Puede ser que esté a planos muy profundos. Entonces, puede ser que haya en planos profundos retrofaringeos antes de que se manifiesten como síntomas. Y así dirigir también el tratamiento quirúrgico en caso de ser preciso. Identificando en qué planos está, ya nosotros planificamos la cirugía para ver hasta qué lugar podemos poner o hasta qué plano tenemos que hacer el drenaje de los abscesos. Entonces aquí podemos ver un corte sagital de una tomografía computarizada con una angina de Ludwig. Aquí pueden ver las colecciones líquidas. Y esto, ustedes pueden ver la nariz. Aquí en teoría debería ser la faringe y la tráquea, ¿no? Y ustedes pueden ver que hay una discontinuidad entre la nariz y lo que es la vía aérea superior. Entonces, aquí hay una compresión de la vía aérea superior que pueden provocar la muerte, básicamente, del paciente. Los métodos diagnósticos pueden ser las radiografías anteroposteriores, perfil de tórax, para buscar evidencia de otras alteraciones mayores, como ser el derrame pleural o la mediastinitis. La radiografía lateral de cuello, para buscar si hay aire libre o no en el cuello. Ultrasonografía de partes blandas, sí pueden utilizarse la ecografía para poder identificar las colecciones purulentas, y estudios de laboratorio que son básicos para la preparación quirúrgica de un paciente. Entonces, el diagnóstico diferencial, como les había mencionado, puede ser la cialoadenitis submandibular, que ya les voy a mostrar en la próxima clase, y la linfadenitis cervical, que también se va a mostrar en la siguiente clase. Datos importantes para el diagnóstico diferencial de la angina de Ludwig son, primero, este es lo importante, pregunta de examen por si acaso, que la afección sea bilateral y que la consistencia sea leñosa. ¿Qué quiere decir? Que es duro, así como tocar una mesa de madera. Ese edema es duro, no es blandito, no es fluctuante, no es móvil, es duro. Nunca ablanda. ¿Por qué? Porque habitualmente ese está producido por una infección odontogénica, como ya les había mencionado, y la mayoría de las infecciones odontogénicas les acabo de mencionar que son anaeróbicos. Y las bacterias anaeróbicas producen gas. El gas va a producir un aumento de volumen y induración. Va a ponerse duro, leñoso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Un paciente con sospecha de angina de Ludwig sí o sí tiene que tener un ingreso hospitalario. ¿Por qué? Porque hay que tener una vigilancia estricta de la situación respiratoria. Habitualmente estos pacientes pasan, dependiendo del caso y la gravedad del caso, pasan a la unidad de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque muchas veces se necesita intubación para protección de la vía aérea o realizar una traqueostomía de emergencia. Se debe iniciar precozmente antibiótico-terapia de amplio espectro. Realizar el drenaje quirúrgico lo más oportunamente posible. Y es posible que necesite un tratamiento dental para las infecciones de los dientes que causan la angina. Habitualmente, cuando se trata una angina, se procede a la extracción de la pieza dentaria afectada, porque si no es como echar agua al río. Si uno drena, va a seguir drenando pus. ¿Por qué? Porque la pieza dentaria afectada sigue infectada. La antibiótico-terapia tiene que ser de amplio espectro, por vía endovenosa, nunca por vía oral, porque no es un caso para manejo ambulatorio. Es importante, mientras esperan los resultados del antibiograma, que sea de amplio espectro para cubrir los gérmenes aeróbicos y anaeróbicos, como les había mencionado. Se puede iniciar con amoxicilina con ácido clavulánico, piperacilina con tazobactam, imipenem, meropenem, combinaciones anaeróbicas, que son la penicilina con clindamicina o metronidazol, que creo que ya les queda bastante claro. Si se demuestra que hay colecciones o abscesos, se debe realizar un drenaje quirúrgico precoz, lo más precoz posible, indicado en caso de que la infección dé lugar a un absceso para evacuar una colección purulenta. Si después de 24 o 48 horas de tratamiento no se ha observado una mejoría. Si ustedes, iniciados los antibióticos, no observan una mejoría, hay que hacer un drenaje quirúrgico. No va a mejorar.
Eso, aquí podemos ver algunas imágenes. Este paciente ha sido traqueostomizado, como pueden ver. ¿Por qué? Porque ha sido comprometida la vía aérea superior. Eh, ¿Por qué? Porque la angina de Ludwig ha expandido hacia la región cervical, perdón. Entonces se hacen los cortes en las áreas en las que yo les había mencionado, submentoniana, submaxilar, ¿no? Y habitualmente lo que se hace es unir en uno solo todos los espacios y ponerle los drenajes para que así haya una evacuación de la pus y del gas que se está produciendo. ¿Qué expectativas tiene esto? ¿Qué pronóstico? La angina de Ludwig, como les había mencionado, es potencialmente mortal. Sin embargo, si se realizan las medidas adecuadas de protección de la vía respiratoria y se utilizan los antibióticos adecuados, existe la probabilidad de una mejoría y de una resolución al problema clínico que tiene. ¿Cómo se puede prevenir? Como todo en medicina, se trata, pero también se trata de prevenir. Las visitas regulares al odontólogo y tratamiento inmediato de las infecciones bucales o dentales pueden prevenir las afecciones que aumentan el riesgo de desarrollar angina. Aquí en nuestro medio es muy común que las personas habitualmente no acudan al dentista. Tienen dientes que se les están cayendo y pudriendo y aún así siguen sin acudir al dentista y pueden producir cualquiera de estas infecciones. Eso sería la clase en niños ahora. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Doctor, buenos días. Una preguntita. Yo ya sé de unos 3 casos más o menos de acá, donde se hicieron tratamiento odontológico, pero ya no sé, unas 3 semanas o un mes se le hace el absceso. En ese caso, ¿el odontólogo tiene que hacerse responsable o ya tiene que ir a otro médico? En realidad, bueno, si es a consecuencia de un tratamiento odontológico, es el profesional que ha realizado ese procedimiento el que tiene que solucionar el problema, ¿no? En caso de no poder, tiene que ser honesto el odontólogo y hacer la referencia a un hospital, ¿no? Porque muchas veces esos abscesos son por hematomas que no se drenaron, eh, son por hematomas, por alguna mala instrumentación que se hizo, o algunas veces porque quedó algún resto, ¿no? A veces, especialmente con los terceros molares, al extraer el tercer molar, dejan la raíz. Entonces, ese es el que forma el absceso, ¿no? Inicialmente tendría que revisar si ha sido por un procedimiento odontológico, tendría que revisarlo primero su odontólogo y ver que no sea a consecuencia del procedimiento mismo. Ha habido varios casos, pero esos habitualmente no llegan a angina de Ludwig, llegan a abscesos focalizados que son a veces, muchas veces con tratamiento médico hospitalizados. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenos días, ¿se me escucha? Sí, sí, lo escucho. Quería preguntar, por la vecindad de las estructuras ópticas, ¿es posible que se pueda pasar una infección a lo que es los conductos auditivos o no es No, muy común? muy poco probable. Es improbable. Más que todo es las vías de diseminación, como les he mostrado, son en el caso porque les he mencionado que las infecciones habitualmente son en el maxilar inferior más que en el superior, por el tema de la irrigación. Y las del maxilar superior habitualmente van eh, a los senos faciales y a la parte palatina, no hacia la parte temporal, porque tendría que haber una afectación temporal y es muy poco probable. Gracias, doctor. ¿Alguien más?
bueno, si no hay nadie más, vamos a concluir la clase con esto. Les voy a pasar la lista, le voy a pasar a su presidente, mejor, y ya véanlo con él, lo de sus notas. ¿Les parece? Ya, doctor, gracias. ¿Ya? Ok, doctor. Entonces, eso vamos a hacer. Por si acaso, esta aplicación guarda las personas con nombre y apellido que han venido, porque vamos a tener que tomar medidas drásticas. Somos 115 y solamente 54 se han conectado. O si quieren, vamos y pasamos clases allá a ese otro lugar que es bastante chiquito. No, doctor, está bien así, porque Doctor, por son aquí muy no. chicas. Ya, entonces díganle a sus compañeros que pongan las Doctor pilas, porque virtual si es no, mejor. voy a empezar a tomar en cuenta la asistencia, porque miren, 53 es menos de la mitad. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, que quede claro que aquí queda el listado, me queda el listado registrado de la gente que ha participado. Y nada más, el próximo miércoles vamos a continuar con lo que son las infecciones. Ya serán las tonsilares, adenoflemones y otro tipo de infecciones que hay a nivel de la cara. Y después nos vamos a ir a las cervicales. Después, nada más. ¿Ya? Quedamos para el próximo miércoles. Les voy a pasar el link de igual manera muy cerquita porque no me permite mandar programado. No sé por qué voy a alinear. Si me permite programar, se los mando la programación del curso. Doctor, Ok, pues gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. doctor, bueno, Dígame.